nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en esta mañana yo quiero que podamos meditar en algo que la Biblia nos enseña, que es a lo que, digamos, no sé si en algún momento usted se ha hecho esa pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Si alguna vez se ha hecho esa pregunta, esta mañana procuraremos darle respuesta a eso. ¿Qué quiere Dios de mí? Y a lo primero que hay que tomar en cuenta, es también plantearse una pregunta que esa sí tiene una respuesta más inmediata. ¿De dónde me ha sacado Dios? Yo le preguntara, y esta vez no es para vacilarlo, así que colabore por favor, ¿verdad? Si yo le preguntara, ¿cuántos ya recibimos al Señor, hermano? Vaya, si usted ya lo recibió, entonces usted tiene claridad de dónde usted se encontraba cuando Él lo rescató. Pero le dije, esta pregunta es más fácil de responder. ¿De dónde me sacó Dios? Y algunos podríamos decir, mire, Dios me sacó de una condición de vicios, Dios me sacó de una condición de tristeza profunda, Dios me sacó de la desesperación. Yo no sé, usted tiene la respuesta. ¿De dónde me sacó Dios? Porque ninguno de nosotros estaba en una condición súper favorable cuando venimos a Cristo. ¿O habrá alguien aquí que vino a Cristo después de ganarse la lotería de $500,000? Mire, me gané la lotería, yo en gratitud aquí vengo a los pies de mi Señor. ¿Habrá alguien así? No. Probablemente la mayoría de nosotros venimos al Señor porque las condiciones no nos eran favorables. Y Él en su gracia, en su amor y en su misericordia, hermano, nos rescató de allí. Entonces, lo primero a tomar en cuenta es ¿de dónde me sacó Dios? Luego podemos, hermano, entender que en los caminos del Señor no hay casualidades. En los caminos del Señor no hay casualidades. Por lo tanto, si Dios me sacó de allí donde me encontró, de ahí donde yo estaba, si Dios me sacó de allí, es por algo, ¿verdad? Es por algo. Dios no lo va a sacar simplemente porque vio que estaba ahí en una condición mala y lo sacó y lo dejó ahí abandonado. Eso no es Dios, hermano. Eso no es Dios. Una vez estaba viendo una secuencia de imágenes que yo no sé si usted lo ha podido ver, pero yo cuando lo vi, al principio, créame que me pegaron una gran vacilada. Y era se veía la primera escena que era una especie de deslave. Y en el deslave, al fondo, se veía un pobre cerdito que se lo llevaba a la correntada. Entonces había un grupo de muchachos que cuando vieron eso, se organizaron, buscaron lazos, uno de ellos se abalanzó a la correntada, entonces de repente lograron alcanzar el cerdito, lo levantó en brazos y como pudo lo sacó y uno diciendo, rescataron al cerdito, y la última escena es una parrillada, hermano. Entonces, sí, ¿y usted cree que lo iban a sacar para dejarlo? Eres libre, cerdito. Vete, puerco. No, había una razón, hermano, para eso. Entonces, Dios no nos rescata a nosotros para dejarnos en el abandono. Dios nos rescata porque Él quiere algo, no solamente de, sino algo con nosotros. Entonces, hermano, no hay casualidades. En algún momento hay que preguntar, tenemos que preguntarle a Él, o usted puede hacerse esa pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Que no es lo mismo a preguntar el propósito que Dios tiene conmigo. Una cosa es el propósito que Dios tiene conmigo y otra cosa es ¿qué quiere Dios de mí? Usted dice, ¿cuál es la diferencia? Que cuando decimos ¿qué quiere Dios de mí?
Nos referimos a qué quiere Dios que yo sea. ¿Qué quiere Dios que yo sea? Y cuando hablamos del propósito, ¿qué quiere Dios que yo haga? Esa es la diferencia. Propósito, ¿qué quiere Dios que yo haga? Pero cuando decimos, ¿qué quiere Dios de mí? Es cómo quiere que yo sea. En la Biblia, hermanos, encontramos esta condición. Dice la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 10 y versículos del 12 al 13. Allí comenzamos. Primeramente Dios, logremos cubrir todo el pasaje hasta el versículo 22, pero para efectos de tiempo leemos versículos 12 y versículo 13 del capítulo 10 de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro número 5 de su Biblia. ¿Qué significa Deuteronomio? Exactamente, segunda ley, ¿verdad? O la segunda ley o la interpretación de la ley. Cualquiera de esas maneras es correcto. Cuando usted lo encuentre, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Es la meditación de esta mañana. Si ya lo encontramos, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera, lo leemos juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y hasta allí leemos y oramos. Padre y buen Señor, en esta mañana, háblanos al corazón, instrúyenos, bendito Dios, queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que el momento de retirarnos no lo hagamos de la misma forma como hemos llegado, que nos podamos retirar edificados, fortalecidos con tu palabra, y que nuestra mente y corazón estén dispuestos a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Entonces le decía, ¿qué quiere Dios de mí? Y decíamos que esta condición la tenemos que entender, ¿cómo quiere Dios que yo sea? Repito, que es muy diferente qué quiere Dios que yo haga. Porque usted puede hacer muchas cosas, o podemos hacer muchas cosas sin llegar, por decirlo de esta manera, sin estar o ser lo que Dios quiere que yo sea. Le pongo un ejemplo. Hay algunos profesionales, bueno, todavía no son profesionales, que están en su etapa de formación todavía. En el caso de, no sé si en todas las universidades, pero siempre hay un año de trabajo social. Entonces, los que desarrollan el trabajo social ya están aptos para desarrollarse profesionalmente, pero todavía no se han graduado. O sea, todavía no son, en este caso hablemos de la profesión médica, no son médicos, aunque ejercen la medicina. En este caso yo puedo hacer muchas cosas sin ser todavía lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, ¿eso es posible? Sí es posible. Ahora, ¿cuál debe ser el anhelo de todo creyente? El anhelo de todo creyente es, hermano, estar en una condición armoniosa con su Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. ¿Qué tenemos que procurar? Llegar a estar en esa condición armoniosa. Ahora, ¿qué dice la palabra? Lo primero que hemos leído es el planteamiento de una pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti, Israel? Entonces, para tener un poquito de claridad, Deuteronomio se considera, le dije, la interpretación de la ley. Es como que Moisés tomase la ley y comenzase a predicar sobre ella. Son mensajes. Entonces, cuando se hace la pregunta, Moisés, por supuesto, a través de la inspiración del Espíritu Santo, da la respuesta también. Les dice, ¿qué quiere Jehová de ti? Que temas a Jehová, que andes por sus caminos, que lo ames, que lo sirvas. Está preguntando. Ahora, la respuesta también está allí. ¿Qué quiere Dios de mí? Vaya a ser el versículo 16, que ahí vamos a encontrar las respuestas. Lo primero que leímos es la pregunta. Versículo 16, dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, en la ley estaba establecido que en cada familia judía, todo varón tenía que ser circuncidado. Ahora, todos entendemos la implicación de la circuncisión, ¿sí? La circuncisión, para aquellos que tienen sus dudas, pero que no se atreven a decirlo, ¿no? La circuncisión es una cirugía que se realiza en el pene, ¿verdad? Que es retirar la piel de la parte del glande. Ahora, eso era la señal del pacto. Esa era la señal del pacto. Entonces, cuando Moisés, repito, hace la interpretación de la ley, le dice, Dios quiere que vayamos mucho más allá de los actos superficiales. Porque circuncidar, o mejor dicho, cada varón judío que se circuncida, tiene una señal visible, una señal en su carne del pacto con Dios. Pero toma esa figura y la pone en un plano espiritual. Y dice, circuncidad pues el prepucio. Ahora, el corazón no tiene prepucio, hermano. Esa es una condición, repito, que está en el miembro masculino. Pero aquí está espiritualizando. Está diciendo, la parte material, la parte visible es una cosa. Pero Dios quiere mucho más de eso. Porque nosotros en nuestra humanidad juzgamos lo visible. Juzgamos lo visible. Nosotros en nuestra humanidad emitimos criterios. Usted puede, y a veces nos atrevemos, a señalar para nuestro criterio quién es cristiano y quién no. Y en este tiempo, no solamente, digamos, los creyentes, sino los que no lo son, también juzgan a través o solamente por la apariencia. Le pongo un ejemplo. Usted ve a una persona que anda con una mantita, ¿verdad? Una mantelina, inmediatamente y hasta uno lo saluda. Yo no sé si a usted le ha pasado, esta semana no recuerdo ni dónde andaba. Y entre las personas que estaban atendiendo, estaba una señora, en el instituto de acá de los planes fue, por cierto. Estaba una señora que no sé cuál es su labor, andaba con la mantita. Entonces, los que andábamos allí, entramos a la institución y de una vez le decimos, Dios le bendiga, hermana. Y la hermana se nos quedó viendo así, porque no andábamos con corbata ni con manga larga, ¿verdad? Uno de los compañeros andaba camisa polo y le andaba por fuera, desordenado. Yo en camiseta. Entonces, y sí, así dimos la charla, hermano. Y para muchos pueden decir, uy, ¿verdad? ¿Cómo se atreven y no sé qué? Ahora, ¿qué estamos viendo? Las apariencias. Y podríamos entrar en el dilema que si es apropiado, que si no es apropiado, que si no es el uno, que no es el otro. Podríamos entrar en ese pleito y no lo vamos a discutir en esta mañana. El punto aquí es, hermano, ¿quién puede determinar lo que hay en el interior del individuo? ¿Quién lo determina? Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Hermano, que nosotros podamos tener o desarrollar sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual. Porque nosotros podemos ser, digamos, sensibles ante muchas cosas. Yo no sé si a usted le pasó, no sé si le sucedió. La primera vez, si es que tiene noción de eso, la primera vez que vio una película acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si cuando usted vio eso, se sintió conmovido o conmovida por la situación que ahí, que la producción pues representaba. Cuando salió la última producción, o al menos la última más conocida, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, creo que es la película más popular, que es la pasión de Cristo de este señor, de Mel Gibson. Cuentan algunas historias de las cuales no sé cuántas de ellas serán ciertas o no, que hubo personas que incluso tuvieron una especie de choque nervioso en las salas de cine al presenciar, hermano,
la crueldad, la dureza con la que trataron al Señor. Entonces, y muchas personas dicen, no, pobrecito el Señor, ¿verdad? Y hasta pueden derramar lágrimas y todo eso. Podemos decir, sí, esa es una sensibilidad, pero la sensibilidad espiritual, hermanos, va mucho más allá que sentirse conmovido por eso, sino el interés que nosotros podamos tener por ser agradables delante de nuestro Dios. El interés que podamos tener por estar en armonía con Él, por estar cerca de Él, porque nos hace falta, porque nos interesa estar bien con Él. Porque podemos haber personas que nos hacemos llamar creyentes, hermano, y ¿le interesa su comunión con Dios? No, no le interesa. No, yo voy a la iglesia. ¿Tiene usted una vida de oración? No. ¿Tiene usted interés de conocer a Dios a través de su palabra? No. Y solamente venimos, hermano, a la iglesia y aquí tenemos, entre comillas, comunión con Dios. Aquí nada más. Entonces, no debería ser esa nuestra condición. Nuestra condición debería de ser, Señor, tú quieres de mí sensibilidad, dame un corazón sensible, dispuesto. Cuando la Biblia en el libro de Jeremías habla del nuevo pacto, es interesante cómo lo plantea, porque dice, y quitaré ese corazón de piedra, dice, y pondré un corazón de carne. Está diciendo sensibilidad, porque la condición del que vive distante de Dios, hermano, es una condición de total insensibilidad. Yo le pongo un ejemplo sencillo. Cuando por A, por B razón, usted no puede estar en la iglesia, por A, por B, allá donde usted se encuentre, quizás en su trabajo, quizás en las ocupaciones de su casa, cualquiera sea la condición, yo le preguntaría, ¿qué sensaciones usted experimenta? Y si usted dice, mire, no vine a la iglesia porque estaba buena la película que estaban dando en estreno en Canal 6, entonces, y ya cuando vine a ver ya era tarde, dije yo, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo viendo hasta el final Rocky 2, ¿verdad? En estreno. Entonces, y si usted se quedó allá, hermano, y cualquier cosa, le dio sueñito y se acostó a dormir y llegó la hora del culto, ya comenzó el culto, ni modo, se arropa más todavía. Si su condición es de total indiferencia, yo le diría, examine su vida espiritual. Examine su vida espiritual. No es malo reconocer cuando estamos pasando por un desierto, hermano, no es malo. Al contrario, lo que le va a ayudar a salir de allí es que usted reconozca que está pasando por allí. Que usted diga, si es cierto, no me hace falta ir a la iglesia, no me hace falta orar, no me hace falta leer la Biblia, me es indiferente hacerlo o no hacerlo. Hermano, examine su vida espiritual. Porque cuando hay sensibilidad, hermano, repito, independientemente las circunstancias por las que no haya venido a su iglesia, a su culto, usted se va a sentir mal, usted se va a sentir incómodo y dice, si no debería estar aquí, podría haber estado allá en la iglesia, pude haber estado ahí y no lo hice y se siente incómodo. Dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo le está redarguyendo. Cuando el Espíritu no le redarguye, hermano, hasta podríamos dudar, dije hasta podríamos dudar si realmente le ha conocido. Si realmente le ha conocido. Porque Dios, hermano, espera que nosotros tengamos un corazón, ¿qué? Sensible. Por eso dice la palabra, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hablemos del entendimiento. No endurezca el entendimiento. Hermano, Dios nos provee o nos pone las condiciones. Dios nos pone las condiciones. Dios en ningún momento ha querido que nuestra condición de vida sea mala, sea desagradable, sea inapropiada. No, Dios no ha querido eso. Y Dios ha provisto las condiciones. Le pongo un ejemplo, en el caso de los muchachos. Dios no quiere que vivan una vida de fracaso. Dios no quiere que vivan una vida en necesidad. Dios no pretende, no quiere eso. Y por eso Dios le ha puesto las condiciones ahora. ¿Cuáles son las condiciones que tiene ahora? Que usted pueda formarse académicamente, que usted pueda pedirle a Dios que le bendiga a través de un buen empleo, que Dios le dé sabiduría para elegir correctamente una pareja, para que no se vuelva en la necedad de la vagancia. Dios le ha dado las oportunidades y las condiciones. Ahora, si usted hace a un lado todo eso y usted se mete en problemas
Y las consecuencias de esos problemas le van a llevar a una vida, ahí sí, mire, de escasez, de desgracia, de tristeza. Entienda, Dios no lo llevó allí. Dios no lo llevó allí. Dios le dio las condiciones. Y muchas veces nosotros menospreciamos esas condiciones. Lo menospreciamos. Y de repente uno dice, ¿y por qué estoy pasando estas cosas? Y no nos damos cuenta, hermano, que Dios proveyó todo. Y yo en mi ceguera o en mi necedad decidí, escúcheme bien, decidí no tomar en cuenta todo lo que Dios había provisto. No tomarlo en cuenta. Y eso sucede. Imagínese, yo no sé si usted tiene mascotas, pero si tiene perritos y tiene más de uno, quizás le habrá sucedido. Usted sabe que los animalitos se pelean. Estoy hablando de la mascota. De verdad, los animalitos se pelean. Entonces, muchas veces, lo que hacen algunas personas es ponen un poquito acá para uno, ponen un poquito acá para otro, y si tiene tres, pone tres platitos, ¿verdad? Se ha fijado que siempre hay un chucho que es loco. Ya le sirvió aquí, pero él no quiere este, quiere donde está comiendo el otro. Y viene y a pelearse con el otro, teniendo su porción allá. Ahora, no pretendo comparar esa condición, pero sí que podemos entender algo. Dios nos provee las condiciones y yo decido dejar estas condiciones para ir y meterme en problemas. Yo lo decidí. Dios proveyó las condiciones. Vienen, se pelean los animalitos, el uno mordió al otro, botaron la comida, usted enojado los castigó, les quitó la comida a todos. Así que quedó uno mordido y con hambre. Imagine que el perrito hablara y le dijera, qué mala onda vos, dame a comer, hombre. Y usted dijera, por pleitistas, ya les había dado todo. Imagínate usted dialogando con el chucho. Hermanos, cuando en la palabra dice, y leámoslo de nuevo por favor, la palabra dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ahora, nosotros, hermano, le dije, cuando permitimos que Dios hable a nuestra vida, vamos a entender y vamos a comprender, hermano, el propósito y el plan de Dios para nosotros. Pero mientras tanto, muchas veces deambulamos porque no llegamos a un plano en donde podamos comprender. Y por eso le dije, surge la pregunta, bueno, Señor, ¿y qué quieres de mí, pues? ¿Y qué quieres de mí? Y Dios dice, que tengas un corazón sensible, que tengas o pongas más atención. Porque cuando nuestra condición no es así, hermano, siempre, o en buena parte de las condiciones, siempre vamos a asociarlo todo con nuestra condición humana y carnal. Siempre hemos molestado acá en la iglesia. Cuando algo nos está confrontando, pues es bien fácil decir, tirándome está. Bueno, si usted lo quiere ver así, véalo así, hermano. Pero si su condición es de sensibilidad, usted va a entender que es por usted, que es de parte de Dios para usted. Yo en mi carnalidad no gano nada con estarle tirando algo a usted, hermano, o estarle maltratando verbalmente desde el púlpito. Yo en mi humanidad no gano absolutamente nada. Y siempre he dicho, si usted tiene el Espíritu Santo, hablemos de sensibilidad una vez más, usted tiene la capacidad de discernir cuando algo viene del corazón de Dios o de los intestinos del predicador. Usted tiene la capacidad de discernirlo. Y no por eso tiene el Espíritu Santo, pues. Entonces, cuando usted tiene esa sensibilidad, usted va a comprender, va a entender las situaciones. Pero ¿quién es usted para venirme a decir las cosas a mí? Yo nadie, hermano. Nadie. ¿Y usted quién es para regañarme? Nadie. ¿Tiene mi tata? Ni quiero. Sí, ni quiero, hermano. Es la condición de cada quien. Es la condición de cada quien.
Fíjese que Moisés, pongamos la comparación, En la condición terrena y conforme a la ley, nacía el varón y el varón era llevado los 8 días al templo. Ahí habían, hermano, unas personas encargadas, sacerdotes por cierto, que ya tenían, y literalmente es así, hermano, que ya tenían los cuchillos afilados, tipo rastro la cosa. Ya tenían los cuchillos afilados y venían y realizaban la cirugía. Ahora, en este pasaje, en esta porción, Moisés no dice, vengan al templo y circunciden sus corazones, porque eso era una operación de, como lo llamamos en nuestro tiempo, de corazón abierto, hermano. O sea, era una situación, olvídese. No dice vengan, dice, fíjese bien, circuncidad pues el prepucio de vuestro. Como que dice, usted decide. Conforme a la ley no había opción, hermano. Conforme a la ley había que hacerlo. Nace el niño, llévelo para que lo circunciden. Aquí dice, circunciden el prepucio de su corazón. Ustedes deciden. Por eso dice al final, y no endurezcáis vuestra cerviz, el entendimiento. ¿Por qué? Porque usted decide. Porque usted decide. Usted decide. Repito, Dios provee las condiciones y muchas veces o en nuestra sabiduría o en nuestra necedad, hermano, o las aprovechamos o lo echamos a perder. Ahora, veamos un versículo más. ¿Qué quiere Dios de mí? Primero decíamos sensibilidad espiritual. ¿Qué quiere Dios de mí? Si yo tengo sensibilidad espiritual, hay algo que se va a producir inmediatamente en nosotros, que, pongámoslo de este plano, el efecto espiritual que Dios crea en mí, eso tiene, hermano, condiciones visibles. Eso tiene condiciones visibles. Lo que Dios hace espiritualmente en mí y conmigo, eso tiene condiciones o puede llegarse a ver, condiciones tangibles. Por eso dice lo siguiente. Leamos 17 y 18 para tener contexto. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. En otras palabras, no lo puede sobornar, ¿verdad? Yo te dedico 21, no lo puede sobornar, hermano. Yo te doy $500 de ofrenda, gloria a Dios no lo va a sobornar, pero tiene la intención, póngalos. Entonces, versículo 18 dice lo siguiente, que ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deténgase ahí. Dios dice, o mejor dicho, Moisés describe, esta es la condición de Dios. Grande, temible y misericordia, que hace justicia al huérfano. Ahora, si esa es la condición de Dios, ¿qué quiere Dios de mí entonces? Que yo pueda ser un imitador. ¿De quién? De Él. Usted como padre tiene ciertos principios que usted quiere que sus hijos también tengan, considero yo. Probablemente cuando somos más jóvenes, a veces no nos damos cuenta, en la medida que vamos creciendo, vamos avanzando en edad, nos vamos percatando de aquellos principios que tenían nuestros padres. Algunos de ellos nos los inculcaron directamente, algunos otros los fuimos aprendiendo. Y uno se da cuenta del valor que eso tiene. Usted tendría que hacer memoria y decir cuáles eran aquellos valores que mis papás me transmitieron a mí. Y algunos podrían decir, mire, mi papá o mi mamá era una persona que no veía la condición de los demás. Era una persona que ayudaba sin esperar nada a cambio. Yo estoy más que convencido que más de alguien ha de hacer memoria y decir, mire, mi papá o mi mamá era tan dado para con los demás, que a ese señor, si no se le hubieran bajado tanto, pisto tuviera. Esa señora, si no se hubieran bajado tanto, pisto tuviera. Porque, mire, no podía venir alguien y decirle, mire, doña fulana, doña fulanito, présteme tanto, y allá iba la señora. Allá iba el señor.
Y si usted les preguntara, si los estuviera vivos todavía, ¿verdad? Les preguntara, mire, ¿y alguna vez le pagaron todo lo que le debieron? Se lo dicen, ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que si a estas alturas alguien llega y le pide prestado, ¿qué cree que hace? Se lo da. Entonces, en un momento le puede hasta molestar, ¿verdad? Porque dice cómo se aprovechan de la buena voluntad y todo lo demás. Pero después reflexiona y dice, no, pero es una condición bonita. Una condición bonita, es un principio ese principio de bondad que quisiera en algún momento poder repetir, no que se lo bajen también, ¿verdad? Pero te dice, pero esa condición de ser tan despegado, de ser tan dado para con los demás. Ahora, Dios tiene cualidades, hermano, y esas cualidades también Dios espera de nosotros. También espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces? ¿Qué quiere Dios? Hermano, que nosotros aprendamos a ser misericordiosos, que es una cualidad que nos hace falta, hermano. Nos hace falta. Porque ser misericordioso no solamente es venir, hermano, y darle una moneda al necesitado o darle alimento. No solamente eso es ser misericordioso. Porque misericordioso también es, mis estimados hermanos, no procurar el mal para los demás. A pesar de mi enojo, a pesar de mi desacuerdo, a pesar de que que pueda estar quizás hasta lastimado. Pero hacer misericordia. Pongamos otro ejemplo. Repito, que tal vez no les caiga muy en gracia a todos, pero es el que tengo para compartirles, hermano. ¿Qué voy a hacer, verdad? ¿A cuánto ya les ha mordido un perrito alguna vez? ¿Sí? Poquitos. Hace menos de un mes, salió una noticia, antes de compartir lo del perrito, salió una noticia. ¿Qué pasó? Sucedió, creo que en la India, si no me equivoco, en donde el titular decía, hombre mata serpiente con una mordida. Y como el objetivo del título es captar su atención, ¿verdad? Y lo hizo, hermano. ¿Y esto? ¿Cómo? Y uno se va a leer la historia y resulta que un hombre estaba en sus labores agrícolas, por cierto, y de repente sintió la mordida de una serpiente. Cuando él sintió la mordida, ojo, porque eso es inevitable, o bueno, debería de ser. Cuando se siente la mordida, hay que buscar inmediatamente el tipo de serpiente que es, porque eso determina la oportunidad o el tiempo que el veneno tiene para reaccionar en el cuerpo. Entonces, cuando el hombre comenzó a buscar y encontró la serpiente, se dio cuenta que no era una serpiente de veneno letal, pero estaba tan enojado por la mordida de la serpiente que la agarró y la mordió también, ¿verdad? Entonces, y la mató. Ahora, imagínense, aquí, gracias a Dios, eso sucede poco. Por eso es que hablamos de perritos mejor, ¿verdad? Porque hay bastante, abundan, hermano, abundan. Entonces, imagínese usted que de repente viene el perrito y le pega una su mordida y usted, lógicamente, reacciona, hermano, y espanta al animalito. Y de repente venía un vehículo y ¡pum!, golpea al perro. Y usted con su mordida, ¿qué va a hacer? Ajá, desgraciado, porque se ande metiendo con un hijo de Dios, ¿verdad? Imagínense, yo sé que hay personas que a pesar que el animalito los haya mordido, los haya atacado y está ahí golpeado, yo sé que hay personas que irían y auxiliarían al animalito. Yo sé que hay personas que lo harían. Ahora, quitemos al perrito, pongamos un ser humano. Pongamos un ser humano. Un ser humano que nos lastima. Un ser humano que nos causa daño. Y cuando usted lo ve en desgracia, ¿cuál sería su reacción? Bien merecido se lo tiene. Porque Dios es justo. Y Él hace misericordia de sus hijos. Mía es la venganza, dijo el Señor. ¿O será que va a hacer misericordia? Y si está en sus posibilidades ayudar,
lo va a hacer. Porque repito, bonito, hacer misericordia, ayudemos al necesitado. Sí, es que eso hasta los delincuentes lo hacen, hermano. No, hacer misericordia como Dios es misericordioso. ¿Qué tan misericordioso es Dios? Nos ha perdonado a todos nosotros, hermano. ¿Y cree que lo merecíamos? ¿Y cree que le correspondemos apropiadamente a lo que Él ya hizo por nosotros? No, hermano. No. Seguimos siendo un montón de desagradecidos, a pesar de cómo Él se ha mostrado con nosotros. A pesar de eso, esa es misericordia. Lo que Dios espera que sus hijos podamos tener también. El problema es que cristianos y no cristianos, pero hablemos de nosotros, porque los no cristianos no nos competen. Cristianos o no cristianos, hacemos leña del árbol caído. Hacemos leña de eso. Hacemos leña de eso. Porque siempre, hermano, siempre, en lugar de ver las cosas, llamémosle positivas, nuestra mirada siempre va a estar puesta en lo negativo. Siempre, siempre, siempre. Imagínese usted, para hablar de misericordia, imagínese usted que pusiéramos acá una tabla de multiplicar, una de las tablas de multiplicar. Pongamos la más complicada de todas. ¿Cuál es? La del 5. Entonces, y son, llamémosle, no sé si es el nombre correcto, llamémosle operaciones. Son 10 operaciones. A ver, practiquemos. 5 por 1. Bárbaros, ya estuvo. Entonces, imagínese usted que ponemos, hermano, las 10. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 3, 15 y toda la cosa. Y al final, 5 por 10, 60. Exactamente, así como están ahorita. Ponemos las 10, 60. Y les aseguro que se matan de risa. Les aseguro que se matan de risa. Les aseguro. Porque nadie va a comenzar a ver y decir, pero de 10 solo una está mala, las otras 9 están bien. Algo ha de haber pasado ahí. Error de dedo. Cuando mandó el WhatsAppito ya estaba escrito ahí, pero nadie se fija en las 9 que están buenas. Todos se fijan en una que está y hagámoslo pedazos, ¿verdad? Y hagámoslo pedazos. ¿Es o no es la condición del ser humano? Esa es la condición del ser humano. ¿Cuál es la condición de Dios? Muy diferente, muy distinta. Ahora le dije, ese es el ideal, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ahora, no sé si nos interesa ser así, porque hay gente que tiene criterios, hermano. Hay gente que tiene criterios. Usted le pregunta, mire, ¿y por qué es así? ¿O por qué reacciona así? ¿Y sabe qué dicen? Ah, porque si no fuera así, a saber dónde estuviera esta gente yo. Si no es así, se les suben, ¿a dónde? Al hombro, a la espalda. Mire, si no es así, mire usted por qué le grita tanto a sus hijos, por qué les grita, los maltrata verbalmente. No, así quieren esto, porque si uno, mire, se muestra así con ellos, se les suben. No, ese es un criterio. Leía algo esta semana, así en forma de parodia, en forma de chiste, pero tiene razón. Decía, y era la figura como de un niño, y decía, me siento confundido cuando mi mamá me grita que soy un mal educado, si ella me crió, dice. No sé si le entendió, hermano. Me siento confundido cuando me grita que soy un mal educado cuando ella me crió. ¿Cuántas mujeres machas alfa de cabello hermoso hay en esta mañana que odian el machismo? Detestan el machismo. ¿Y quién cría al machito? Es lo tremendo de nuestra condición.
Es lo tremendo. Ejemplo sencillo, sencillísimo. Usted anda con su niña de 5 años y siente la necesidad urgente de desahogar la vejiga. Usted ve dónde la lleva porque es su niña. El niño de 5 años quiere desahogar la vejiga. Ahí, hijo, ahí. Hermanos, hay cosas que van mucho más allá. Yo sé que algunos van así, pues, pero él es niño, la otra es niña. Y no que hablamos de igualdad. Mis amados hermanos, cuando decimos hacer misericordia, no es la misericordia que usted entiende, es la misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos. Y Dios confronta a este pueblo, hermano, y les dice lo siguiente, vea usted, versículo 18 una vez más. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también, que dice, al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora, esa condición era algo chocante para el judío, que hasta el día de hoy son muy celosos de su cultura, son muy celosos de sus tradiciones y religiosamente también son muy celosos. También, usted no va a ser parte de una comunidad, religiosamente hablando, de una comunidad judía así por así. Tiene que pasar todo un ritual, todo un proceso. Y tiene que regirse a las tradiciones de ellos. Si no, usted no es parte de esa comunidad religiosa. No es parte de ellos. Hay cristianos que se la quieren llevar de judíos. Hay unos por ahí que ya no quieren llamarle Jesús y Yeshua. No quieren hablar de Dios ni de Jehová, sino del Altísimo. ¿Y qué judíos son ellos? No, pues nosotros queremos vivir conforme a los judíos. Ah, pues, mire, circuncisión. En primer lugar. No, pero yo no. Ah, pues deje de estar de bayunco. Deje de eso. Entonces, ¿recuerda usted la condición del templo? En el templo de Jehová, el templo de los judíos, no permitían la entrada a los extranjeros. Solo los judíos. Eso no lo había establecido Dios. Eso fue el criterio de ellos. Eso fue el criterio de ellos. Nuestro templo, nuestro Dios, solo nosotros. Solo nosotros. ¿Recuerda usted cuando aquella mujer sirofenicia, y ahí vemos un ejemplo maravilloso, vino donde Jesús? Jesús en su condición de judío, ahora ahí había un propósito, ¿verdad? En su condición de judío le dijo a aquella mujer, porque vino la mujer, Señor, mi hija está atormentada, Señor, eso. El Señor le dijo, no es lícito agarrar el pan de los hijos y darlo, ¿a qué le dijo? A los perrillos. Ese era el concepto judío, hermano, que tenían sobre los extranjeros. Ese era el concepto judío que tenían ellos. ¿Por qué cree usted que en la Biblia se inmortalizó a Ruth? ¿Por qué se inmortalizó a Ruth en la Biblia? Ruth no era judía. Ruth era moabita. Y terminó siendo, no recuerdo si la abuela o bisabuela, pero es de la línea de David. ¿Por qué lo inmortalizó Dios? ¿Por qué lo canonizaron? ¿Y por qué los judíos fueron tan ciegos? Imagínese usted, David, el rey de Israel, pero se olvidaban de su genealogía, una moabita. Porque a ellos los veían, hermano, con menosprecio. Jesús le dijo, no es lícito agarrar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Y aquella mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de sus amos. ¿Y qué exclamó Jesús? Mujer, grande es tu fe. En otras palabras, a pesar de lo que te dije, porque la mujer entendía el concepto de los judíos, a pesar de lo que te dije, de lo que te pudiste sentir ofendida, pudiste haberte ido, te quedaste porque creíste. Te quedaste por eso. Jesús rompió los estigmas de aquel tiempo cuando se acercó a conversar con una samaritana. Judíos y samaritanos, razones religiosas y de etnias, digamos, raciales.
Serán las razones por las que nos llevaban. Los samaritanos dicen que hay que adorar en Jericín, los judíos en Jerusalén. Los judíos somos puros. Ustedes son un montón de gente mezclada. Un montón de gente mezclada. Entonces, no nos llevamos con ustedes. Esas eran las razones. Jesús, se acercó a aquella mujer rompiendo todo estigma de aquel tiempo. Primero, porque un hombre no se podía acercar a conversar con una mujer. A solas. No se podía. Eso era súper mal visto. Y segundo, samaritana. Entonces, el Señor les dijo, y no estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo. Antes que poseyeran la tierra, Dios les dijo, vas a amar, vas a alimentar y vas a cuidar del extranjero. Pero Señor, ¿cómo te pones a creer? Lo vas a hacer. ¿Esa es la misericordia de quién? ¿Es la nuestra? No, no es la nuestra. No es la nuestra, no es la nuestra. No lo es. Mis estimados hermanos, ya para casi terminar, váyase al versículo 20. Y solo lo dejamos en el inicio. Dice el versículo 20. A Jehová tu Dios, ¿qué dice? Temerás, a él solo, ¿qué? Deténgase ahí, deténgase ahí. ¿Qué quiere Dios de mí? Sensibilidad espiritual. ¿Qué quiere Dios de mí? Que aprenda de su misericordia. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué cree usted, hermano? Que nosotros le podamos servir. Dios quiere nuestro servicio. Siempre lo hemos comparado como las condiciones en el hogar. Usted ama a sus hijos y los ama mucho. Y mientras son pequeños, usted no delega sobre ellos responsabilidades. Pero en la medida van creciendo, usted les va delegando responsabilidades. Y usted espera, que ellos las hagan. Ahora, cuando usted le delega responsabilidades, ¿es porque los ha dejado de amar? ¿Es porque usted quiere ponerles una carga pesada sobre ellos? No. No. Es porque usted quiere que ellos también aprendan, que ellos sean responsables. Usted quiere cumplir un principio que yo no digo que lo piense en el momento que lo está haciendo, pero de alguna forma estamos aplicando ese principio allí. Que si en lo poco son fieles, sobre los muchos los va a poner. ¿Usted quiere enseñarle principios administrativos a sus hijos? Cómpreles una alcancía y déles el dinerito de 3 días o de la semana. Si usted nunca quiere enseñarles principios administrativos, o en este caso de las finanzas, entonces déjelos que gasten, no les enseñe el hábito del ahorro. Y si usted les da un dinerito para 3 días y se lo gastan en uno solo, vuélvales a dar el segundo día. Ay, bicho tan desordenado que sos, tomave. Otra vez a gastar de un solo, ¿eh? Está creando un desordenado. Está creando un desordenado. Pero si usted dice, mira hijo, te voy a dar los $80 de la semana, tomave, aquí están. Administralos. Si te lo gastas el miércoles, es tu problema. 90, pues va. Aquí están. Aquí están. Y usted le va a estar enseñando algo. Ahora, Dios nos ama inmensamente. Inmensamente. Pero Dios también espera que nosotros hagamos algo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro servicio. ¿Y cómo servimos? Servimos a los demás en nombre de Dios. Por lo tanto, es lo que Dios pide de nosotros. En esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.